la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Colombia. Estos son los hechos. El presidente Iván Duque cumple un mes en el poder, en medio de diferentes obstáculos como las negociaciones de paz con el ELN y con un discurso que gira en torno a la legalidad y a la lucha contra la criminalidad. Por eso quiero gobernar a Colombia con valores y principios inquebrantables, superando las divisiones de izquierda y derecha, superando con el diálogo popular los sentimientos hirsutos que invitan a la fractura social. Quiero gobernar a Colombia con el espíritu de construir y nunca destruir. El debate que revela el primer mes del mandato del presidente Iván Duque. ¿Ha sido coherente su inicio de gobierno con las propuestas hechas en campaña? ¿Se ha desmarcado el mandatario en algunos aspectos de su partido político, el Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe? Hoy vamos a discutirlo, a debatirlo y a analizarlo. Con este tema comenzamos. Bienvenidos. El pasado 7 de agosto, el presidente Iván Duque asumió el poder. Un mes después, su gestión ha sido aplaudida y criticada por diferentes sectores. El control de las drogas, la lucha contra los grupos criminales y la consolidación de acuerdos políticos, pues han estado en la agenda del mandatario en las últimas semanas. Juro por Dios y ante el pueblo colombiano defender la Constitución y las leyes de Colombia. Durante el primer mes de gobierno, el presidente Iván Duque ha tenido los ojos del país sobre su administración, principalmente entre quienes han estado a favor de su arribo al poder y la imagen fresca y renovadora que, según analistas, ha demostrado, pero también las críticas que ha recibido desde distintos sectores del país sobre si realmente ha demostrado una postura independiente frente al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Bajo este escenario, el presidente Duque ha ido haciendo realidad sus promesas de campaña, generando, por supuesto, posiciones divididas en todo el país. Los acuerdos logrados con los distintos partidos políticos del país bajo el objetivo de luchar contra la corrupción ha sido considerada como una de sus principales victorias durante sus primeros días de gobierno. Y de cara al fin de este periodo legislativo en el mes de diciembre, darle a los colombianos la noticia de haber sacado adelante todos estos proyectos de ley. Duque también ha mostrado una postura crítica frente a la implementación de los acuerdos alcanzados entre el entonces gobierno de Juan Manuel Santos y el hoy partido político FARC. Pero también ha condenado el accionar criminal de la guerrilla del ELN, anunciando con ello la no designación de negociadores para el proceso de paz. Hasta que no se cumpla esa premisa, nosotros no vamos a designar a nadie para que se siente en esa mesa a tener ningún tipo de aproximación. Sin embargo, sus decisiones también han sido objeto de fuerte debate nacional. Por ejemplo, frente a la polémica determinación de dar luz verde a la Policía Nacional para que decomise la dosis mínima de los ciudadanos en el espacio público. Estos han sido solo algunos de los temas claves en los primeros 37 días de gobierno del mandatario más joven de la historia de Colombia. Entramos al debate. Quiero saludar a José Uzcategui, él es representante de la Cámara por el Centro Democrático. Augusto Reyes, él es manager político y analista. Y con nosotros también Fabio Arias, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores. Fabio, gracias por estar con nosotros. Buenas noches y muy amable por la invitación. Fabio, ¿le parece si empezamos por usted? Por supuesto. Por destacar de este primer mes del gobierno de Iván Duque. Bueno, para nosotros es muy crítico. Y para destacar, el tema de los anuncios de la reforma tributaria que ha hecho el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y para destacar las desafortunadas intervenciones del ministro de Defensa, Guillermo Botero, que expresan una actitud supremamente de persecución al movimiento sindical y de tratar de incriminarlo dentro de los grupos ilegales armados. Me parece a mí que con el fin de justificar cualquier acción contra las organizaciones sociales. Esas son dos situaciones supremamente incómodas para cualquier demócrata de Colombia y para cualquiera que tenga una mínima sensibilidad social. Por destacar en forma negativa, entonces. Por supuesto. ¿Y si se lo pongo contrario? Para ver lo positivo. Bueno, a mí me parece positivo lo de la lucha contra la corrupción, el acuerdo que se hizo con quienes impulsamos. Nosotros estuvimos como CUT impulsando la consulta anticorrupción y estuvimos plenamente de acuerdo con ella. Eso nos parece muy bien. Sin embargo,
ahí hay unas notas bastante discordantes, especialmente por lo que ha significado la gestión de Alberto Carrasquilla y lo que hizo, tal como lo denunció Daniel Coronel, en el periodo exactamente de cuando fue ministro de Hacienda y terminó de asesor de los municipios por unas normas que él, siendo ministro de Hacienda, elaboró y propició y desarrolló en el Congreso de la República. Esa es una nota que mejor dicho, es discordante de una lucha contra la corrupción y permitir situaciones tan escandalosas como esas. Augusto, lo mejor de este mes. No ha sido fácil, tengo que empezar por ahí, no ha sido fácil para el presidente. Tengo que decir también que nadie llega a una presidencia para hacerlo mal. Todos quieren llegar a una presidencia y quieren hacer una presidencia memorable para la historia. Yo creo que una de las cosas que hay que rescatar es volver a reconectar la presidencia con esa municipalidad, en el caso, por ejemplo, de volver a revivir los talleres comunitarios en la era Uribe, hoy talleres Construyendo País. Yo creo que esa reconexión de esa conversación de base con la municipalidad, con la regionalidad del país es importante y a eso hay que rescatarlo. ¿Lo peor? Bueno, yo creo que no es propiamente el presidente Iván Duque, sino de quien se está rodeando. Desafortunadamente, individualidades de su gabinete pues están haciendo quedar mal al gobierno y están en contravía tal vez de una narrativa que él acertadamente pudiera estar escribiendo. Representante, lo mejor. Lo mejor es que en menos de 40 días ha habido avances tanto en la agenda interna como en la agenda externa. Se planteó en campaña una lucha frontal contra la corrupción, se radicaron 6 proyectos importantes en el Congreso, incluso antes de la votación de la consulta anticorrupción. Se ha avanzado en ese principio de legalidad. Tenemos un comandante jefe que está ejerciendo como tal. Se habla de más de 18.000 capturados, al menos 168 del Clan del Golfo, 60 del ELN, se está enfrentando el microtráfico. Hay un decreto en camino precisamente para darle herramientas a la policía con la confiscación de la dosis mínima que desafortunadamente nos está arrebatando a muchos niños y jóvenes en las calles con la droga. Nos retiramos de UNASUR como había sido la propuesta o la promesa de campaña. Se está avanzando en una agenda regional e internacional para contener la migración masiva de venezolanos que aún arriban a Colombia producto de la dictadura que no hemos logrado superar en ese país hermano. Es decir, que yo veo un panorama muy alentador, que en menos de 40 días se esté avanzando, se están haciendo 2 consejos de seguridad cada semana, talleres Construyendo País, veo un gobierno dialogando con la ciudadanía, intentando generar unas relaciones de confianza con el Congreso, es decir, que yo veo que las cosas van bien. ¿Tan bien, tan positivo, algo que usted mire que no va tan bien? Consideraría que el único lunar tiene que ver con esos mensajes contradictorios alrededor de lo que puede ser ese plan de reactivación económica. Las versiones del ministro Carrasquilla ha generado alguna incertidumbre frente a una reforma tributaria y ha tenido que salir el presidente de la República a aclarar cuáles son sus intenciones y cuál sería el alcance de una ley de financiamiento, que es como lo ha planteado él. Y eso está por verse, porque aún no podemos hablar de reforma tributaria cuando no hay un proyecto de ley cursando, por lo menos por parte del gobierno, en el Congreso. Entonces hay que darle tiempo al presidente para que avance en su agenda legislativa y ahí sí podamos encender las alarmas como lo hacía Fabio sobre un proyecto inexistente. Démonos el tiempo de conocer exactamente cuál va a ser la propuesta en materia económica del gobierno. De todo lo que se decía, Fabio, que podría ser este gobierno, en un mes quizás es difícil también juzgarlo de esa manera, pero lo primero que se decía es que iba a representar todo lo que es el centro democrático y que iba a ser un títere del expresidente Álvaro Uribe. ¿Usted ha visto eso? Es decir, a 30 días, a 40 días usted puede decir, ¿vieron? Se los dije, se los dijimos. Pero mire cómo es la vida de paradójica, diría yo, ¿sí? En el tema de la corrupción, ¿sí? El presidente Uribe se bajó o reculó de respaldar la consulta anticorrupción. Y lo pudo hacer por una decisión del presidente Duque. Ahí es cuando yo digo que hay plena concordancia entre el uno y el otro. Recuerde que el 8 de agosto el presidente Duque presentó unos proyectos de ley
anticorrupción, que contenía por lo menos 4 de los 7 puntos que tenía la consulta anticorrupción. Y ese le sirvió de mecanismo al presidente Uribe para recular de su respaldo, diciendo palabras más, palabras menos, ¿para qué la consulta? ¿Para qué nos tiramos 300.000 millones de pesos si ya el presidente Duque ya la presentó? Era como una concordancia. Ahora, lo hacen en planos absolutamente distintos. Cada uno, ahí sí como se dice, con su forma. Pero a mí me parece de manera concordante. Entonces, para hablar de uno entre muchos que se puedan desarrollar en ese mecanismo. Entonces usted no diría que a quienes decían que ese gobierno se iba a parecer a Álvaro Uribe o iba a estar manejado por el expresidente Álvaro Uribe, se tuvieron que tragar sus palabras, ¿no? No, tienen formas, son distintas, por supuesto. Augusto. Cada uno tiene su propia personalidad, pero al final en la agenda están concordando. Augusto, frente a eso. Mira, yo creo que... ¿Les ha tapado la boca a algunos? Es muy difícil para el presidente Iván Duque desmarcarse de una agenda, de un discurso, de un modelo. Finalmente, pues fue el candidato del Centro Democrático y ganó de forma contundente. Y uno tampoco le puede pedir a un presidente que ganó bajo un modelo, con una plataforma, bajo una ideología, pues que el gobierno vaya a hacer todo lo contrario. Entonces, lo que uno espera es obviamente que transite por ese camino. Ahora, ¿qué tan pegado está a Álvaro Uribe o qué tan inmiscuido está el expresidente y senador Álvaro Uribe en la agenda del presidente Duque? Eso nos lo irá dando. 30 días ha sido muy poco. Generalmente, pues lo que se da es ese mítico margen de los 100 días, pero tampoco me cabe duda que estos 30 días han sido difíciles. Yo creo que el presidente se le ha visto incómodo en un par de ocasiones, no solamente por los mensajes que emiten algunos ministros, sino también por posiciones propias del expresidente Uribe. Vea lo que me acaba de pasar, presidente Uribe, tal, y cómo le pasó a la ministra de Justicia. De Justicia. Eso es un mensaje. Pero usted no está en el gobierno. Y eso es un mensaje. Fabio, pero hay quienes dijeron desde un inicio, empezando por ese discurso, recordemos, del 7 de agosto del senador Macías, del presidente del Senado, de cómo iba a gobernar, quizás no de manera distinta, como dice Augusto, pero sí con una división entre quizás el partido político. Y se ha visto en estos 30 días que algunos han dicho que incluso hay divisiones dentro del Centro Democrático en referencia a cómo está gobernando Iván Duque. ¿Es autónomo el presidente? Ha sido completamente autónomo para elegir su gabinete. ¿Y a ustedes les ha molestado eso? ¿Les ha incomodado esos esa nombramientos autonomía? no fueron consultados por la bancada. En algún momento pues hubo alguna solicitud porque las inquietudes siempre se expresan en privado porque hacemos parte de esa bancada de gobierno y aspiramos a hacerlo hasta el 7 de agosto del 2022. Y simplemente ha habido un llamado para que se comparta la información, para que la bancada esté sintonizada. Tenemos un jefe de la bancada en el Congreso que se llama el senador Álvaro Uribe Vélez, tenemos un presidente de la República que es Iván Duque, pero yo veo una buena coordinación, una información fluida y el llamado para que las cosas salgan bien en el país. En eso estamos empeñados todos y creo que los buenos avances que yo presentaba en un comienzo de esta charla ha sido gracias a esa coordinación. Es innegable que la relación entre el gobierno y el Congreso va a ser una relación muy difícil. Venimos de 8 años de un Congreso mal acostumbrado que a punta de dádivas y privilegios que recibían del Ejecutivo votaban a pupitrazo limpio los proyectos del gobierno. Ese no es el estilo que le hace bien al país e Iván Duque lo tiene claro y por eso no ha estado dispuesto a transar ningún tipo de intercambio burocrático o de la llamada mermelada, que no sé si todos los televidentes tienen claro el término, pero estamos trabajando es por recuperar las prácticas políticas. La consulta anticorrupción ya pasó, eso no nos limita la agenda anticorrupción porque para eso tenemos un presidente presentando una agenda legislativa agresiva en ese sentido y lo importante es cambiar las costumbres y las prácticas políticas y eso es en lo que está empeñado el gobierno y nosotros como bancada también. ¿Y eso se ve, Fabio? Y luego voy con Augusto, que se están cambiando las prácticas políticas con este gobierno. Para nada, Andrea, ni televidentes. Ahí está el tema, por ejemplo, del tipo de gabinete que él hizo. Sí, digamos entonces que lo hizo no dándoselo a los partidos políticos, vaya el diablo a saber, pero se lo dio fundamentalmente a todos los empresarios, vía de personas que vienen del Consejo Gremial Nacional, vía exactamente de personas que estuvieron en el gobierno de Uribe. Entonces, ahí hay una combinación entre el sector empresarial
y el sector directamente de Álvaro Uribe, que está en el gobierno. Y eso de antemano ya le dice a uno cómo va a ser este gobierno. Va a ser un gobierno muy cerca de los empresarios, muy atendiendo sus reclamos y sus demandas, y eso es lo que estamos ya viendo inclusive en la mesa de concertación, donde cuando hablamos del salario mínimo inmediatamente echaron todo en marcha para atrás. Tenemos un gabinete de personas muy jóvenes. No me atrevería a descalificarlas como lo hace Fabio, porque incluso muchos de esos nombres eran desconocidos para la opinión pública. Gente que ha sido exitosa en el sector privado, y qué bueno traer esas buenas prácticas al sector público. Es decir, que no estoy de acuerdo con eso. Incluso mucha gente de oposición ha respaldado los nombramientos. Se respaldó el nombramiento, por ejemplo, de la ministra de Justicia, que sectores más críticos de mi partido podían no tener esa misma voz de respaldo, pero incluso la oposición lo ha hecho. En su momento hubo alguna inconformidad frente a la directora que en ese momento se estaba nombrando para la Unidad Nacional de Protección. Se hizo el cambio precisamente para darle garantías a esa oposición, y como les digo, tenemos un gabinete, además de eso, paritario, que fue la promesa de campaña por primera vez en la historia, y por eso me preocupa en esta mesa, Fabio, cuando decimos que hay para destacar de este gobierno y nos cueste tanto decir las cosas que efectivamente se están haciendo bien y de forma coherente. Es que Iván Duque tiene un mandato popular por parte de unos partidos que lo acompañaron y más de 10 millones de colombianos que apoyaron ese mandato, y por eso tenemos que avanzar en la lucha contra la dosis mínima de droga, contra el microtráfico, contra la corrupción, a favor del plan económico, y por supuesto se necesita de todos los actores, de los sindicatos, de los empresarios, de los académicos, de los políticos, de los profesionales, pero hay que hablar porque el debate ese es el que le sirve al país. Por ejemplo, la propuesta de incrementar el salario mínimo. Nos sorprendió mucho que los sindicatos se mostraran contrarios a esa propuesta del senador Uribe como propuesta de Congreso para darle esas herramientas al presidente de la República. Entonces no nos gustan porque las iniciativas y las buenas propuestas vienen de un sector contrario al que de pronto representan mis compañeros de mesa. Augusto y Fabio. Algo no debe estar funcionando y eso hay que aceptarlo. Algo no debe estar funcionando. Yo creo que los asesores en Casa de Nariño pues deben estar un poco preocupados. Porque desde la primera encuesta hasta la más reciente, que creo que salió publicada hoy, sí, señor, pues los números no están mostrando que hay una contundencia en el gobierno. Revisémoslas. Empieza con 52% el 7 de agosto el presidente Duque, y a 3 semanas tenía entre el 41 y el 38. Sí, entonces empezó muy 3 bajo. semanas de gobierno y va bajando. Ahora entiendo que la última sale nuevamente en 52. Hay un punto de reversión. Hay un punto de reversión. Vamos a ver si de aquí hacia adelante esa reversión se continúa dando o se estanca. Pero no, como las encuestas hay que leerlas cruzando las variables, pues no solamente preocupa este indicador que es muy agridulce para la Casa de Nariño, sino también otros indicadores como por ejemplo el optimismo, el clima, la atmósfera de optimismo a nivel general no es buena. Después de un gobierno que se estrena con la contundencia, José, que tú advertías de más de 10 millones de votos, claro, pues uno esperaría que un gobierno en su primer mes pues arrancara a full. ¿Cuál es el realmente creo Augusto? que no está cojeando. Yo creo que hay problemas. Yo creo que hay problemas de comunicación, no del presidente, sino es del gobierno. Okay. Y eso confunde mucho la opinión. Acá yo creo, no sé si es de manera consensuada, si es de manera calculada, pero se ve claramente que hay una teoría de juegos en sentido de que alguien hace de policía malo y alguien hace de policía bueno. Eso tiene obviamente una eficacia a nivel comunicacional, como es confundir a la opinión pública para salvar ciertas imágenes, pero al final también desgasta al personaje principal, que es el presidente de la República. Claro, y en estos momentos hay la oposición, por supuesto, diciendo que hay arrepentimiento por parte de los electores o por parte de quienes votaron por Iván Duque justamente por esos números. Quien habla de esta forma es Gustavo Petro. Escuchemos. La población que votó por él se siente arrepentida. Que entonces es el momento de prepararnos. Porque si ese gobierno no es capaz de asumir su responsabilidad histórica, la sociedad colombiana tiene que demandar un verdadero gobierno. El gobierno actual, en apenas un mes, ha hecho una serie de anuncios. Aún son anuncios. Ya veremos si pasan a los hechos.
Pero esos anuncios son dramáticos para la sociedad colombiana. Vamos a una pausa, después la pregunta y nos quedamos con eso. ¿Realmente hay una población arrepentida de haber votado por Iván Duque? Después de la pausa me responden. ¿Cómo ha sido el primer mes del gobierno del presidente Iván Duque? Bajo el hashtag ZoomDuque pueden acceder a esta pregunta, @NTN24Zoom, @AndreBernal26. Volvemos aquí en Suma la Noticia. Se cumple un mes del gobierno del presidente Iván Duque en Colombia y estamos debatiendo qué ha sido lo mejor, lo peor, qué podemos destacar, cuál es la piedra en el zapato o por dónde va este gobierno para Colombia y por supuesto como referencia también para América Latina. Fabio, escuchábamos al ex candidato presidencial Gustavo Petro diciendo que hay quienes hoy por hoy están arrepentidos y que es una oportunidad pues para la oposición. Con estos números que hablábamos antes con Augusto de favorabilidad del presidente Iván Duque, que empiezan en 52, bajan a 3 semanas más o menos al 38 y ahora se mantienen entre el 50 y 52%. ¿Sí siente usted que lo que dice el señor Petro está en lo cierto? ¿Sí hay un arrepentimiento hoy por hoy a un mes de quienes votaron por Iván Duque? Pues ha habido, por lo menos en las redes sociales, una muestra significativa de indignación cada vez que ha habido el problema o del asesinato de los líderes sociales o los anuncios de nuevos impuestos para los trabajadores y el aumento del IVA. Cada vez que eso sucede, inmediatamente las redes sociales estallan en contra de esos anuncios porque obviamente los ven o como una medida de buscar formas antidemocráticas o de restricción de un derecho democrático constitucional como es la protesta, o por la vía exactamente de que le van a meter la mano al bolsillo. Y ese no distingue de si usted votó por Petro o votó por Duque, o votó en blanco o no votó. Esas redes sociales están expresando evidentemente de que eso los mantiene supremamente inconformes. Y yo creo que más de uno debe haber, sin lugar a dudas, estar bastante muy distanciado de lo que pudo haber hecho el pasado 17 de junio. Le va a tocar, sí, perdóname, José. No, iba a decir que efectivamente esos primeros días de gobierno no han sido fáciles, no han sido sencillos, hay una labor de acoplamiento, ha habido estos mensajes que alrededor de la reforma tributaria han generado cierta incertidumbre. Yo me montaba en un taxi y el señor me decía, no, es que Duque nos va a quitar los subsidios o nos va a incrementar impuestos y la gente está completamente cansada porque venimos de un gobierno que impuso un IVA del 19%, entre otras medidas regresivas, y ahora que se utiliza la palabra impuestos, pues necesariamente con eso se conmocionan las redes sociales. Bueno, pero es que ahí hubo un shock, porque en campaña fue tan enfático el señor Duque en decir que no iba a subir el impuesto y lo primero que hacen a los 15 días, una semana, es una reforma tributaria. Pero entonces la pedagogía que hay que hacer es primero no alimentar los supuestos, no se ha presentado una reforma tributaria. No, pero no se han presentado, no se ha presentado la reforma tributaria por ahora. Pero lo dijo el ministro de Hacienda, cuando lo dice el ministro de Hacienda, yo uno tiene que inmediatamente aterrorizarse. Que no se alimenten esos supuestos porque hasta el momento no hay reforma tributaria en el país. Esperemos que se decanten los próximos meses. Se van a echar para atrás. No, es que nadie se está echando para atrás porque ni siquiera se ha presentado el proyecto. Pero en segundo lugar, como parte de esa pedagogía, expliquémosle a la ciudadanía qué es lo que está pasando. Que el anterior gobierno dejó desfinanciado el presupuesto general de la nación en 25 billones de pesos, que eso es lo que pone en riesgo la continuidad de los programas sociales, y ahora hay que hacer maromas a ver cómo logramos tapar ese hueco y cumplir con las obligaciones que tiene el Estado y el gobierno Duque, que incluso ya le ha tocado salir a decir, estoy dispuesto a sacrificar algunas de mis propuestas de gobierno para no sacrificar esos programas sociales que el anterior gobierno dejó desfinanciado. Entonces hay que hacer esa pedagogía porque hay que pedirle rendición de cuentas a los políticos, pero también pedirle a la ciudadanía que estemos conscientes de la difícil situación por la que estamos pasando en este momento, por lo menos en términos fiscales. Augusto, pero la población que no entendemos de reformas tributarias o de alzas salariales, sino que simplemente a veces lo que queremos es coherencia, ¿ha encontrado eso en este gobierno? Es lo complicado de la transición de la campaña electoral allá al ejercicio del gobierno. Y aplica para todo, no solamente para el presidente, gobernadores, alcaldes. Decir algo en campaña para en menos de 30 días
en menos de 30 días de posesión, a la posesión presidencial, pues estar haciendo todo lo contrario, no solamente en este tema, sino de pronto soslayadamente en otros, pues alerta mucho y alarma de la forma en el que se ejerce el poder presidencial, el poder de gobierno. Pues uno ve de pronto las declaraciones del ex candidato Gustavo Petro y pues obviamente está acudiendo a lo que debe hacer. Es armar una narrativa de oposición, comunicarse como un líder de oposición y demandar, obviamente, del gobierno que haga las cosas bien y alertar o poner, por lo menos en la agenda pública, que las cosas no se están haciendo bien. ¿Cómo tiene que responder el presidente? Con acciones coherentes. Mire, a mí me preocupa algo, perdóname, a mí me preocupa algo y es que siento que el gobierno no tiene la iniciativa. En estos 30 días siento que el gobierno no tiene la iniciativa en la agenda, por ejemplo, que la agenda está siendo marcada por terceros. Una de las grandes victorias de este gobierno, que es el asunto de políticas anticorrupción, claro, realmente no fueron de su iniciativa, fueron de una iniciativa ciudadana, de un tercero. Fabio y José. Mire, hay que alarmarse en eso. Tan es cierto que una cosa es del candidato como de otra de presidente, que inmediatamente, ¿sí? Descuentemos ya lo de la reforma tributaria, que era menos impuesto y resultó más. Hablemos de lo del salario mínimo, que es un tema también bien espinoso y bien importante, ¿sí? El expresidente Uribe y senador presentó un proyecto de ley. Pareciese que el expresidente Uribe y el senador Uribe nunca hubiese sabido qué es ser presidente ni qué es ser senador. Porque un senador de la República no puede pedir facultades extraordinarias para el presidente de la República. Eso lo sabe Uribe. Sin embargo, entonces empieza la demagógica, pero del otro, ¿sí? Pero listo. Entonces, nosotros dijimos, listo, bienvenido el salario mínimo. Discutámoslo en la Comisión de Concertación. Hubo comisión de concertación el pasado 3 de septiembre. Y entonces la Central Unitaria de Trabajadores, lo primero que le dice a la ministra, estaba el ministro de Hacienda y estaba el ministro de Comercio, nos pareció excepcional, nunca van por allá, primera vez que van, debe reconocerlo. Y entonces el ministro de Hacienda dijo, sí, nosotros no tenemos ningún análisis todavía al respecto. ¿Cómo me van a decir que no tienen análisis? Lo propusieron en la campaña. No engañen a la gente, por Dios. Sí, digan simple y llanamente que no están de acuerdo. Pero no le digan a la gente en la campaña una cosa y cuando tienen que tener el tema, inmediatamente lo sacan de río. Eso sí no se puede hacer. José. Aquí lo que pasa es que tenemos un gobierno que está dispuesto a dialogar con todos los sectores y eso que lo deberíamos celebrar todos nosotros y verlo como un buen atributo de ese estilo de gobernar. Teníamos la oportunidad. Se nos está convirtiendo entonces en un efecto boomerang para que nos digan ahora que la agenda la están imponiendo otros sectores. La consulta anticorrupción fracasó, eso hay que decirlo con claridad, y el presidente de la República, en un acto de consenso y de diálogo, invita a los comités promotores para avanzar en una mesa anticorrupción. Se habló en campaña de menos salarios y menos impuestos, más salarios. Se aboga o se aborda el tema con los sindicatos y con las centrales obreras a ver si ahí existe una posibilidad. Frente al tema del salario mínimo, eso es único en su historia. No había ningún antecedente como para decir de tajo que la medida es inviable presentándola desde el Congreso tal y como lo hizo el senador Uribe. Más bien recibámoslo con el aplauso de saber que se puede avanzar en una medida de esa naturaleza. En campaña se dijo, vamos a luchar frontalmente contra el microtráfico y el narcomenudeo. Ahí hay un decreto que está desarrollando la materia. Se dijo, se va a trabajar en una reforma a la justicia. Hay un proyecto que igualmente acaba de ser presentado en el Congreso. Es decir, que yo sí creo que estamos siendo un poco rigurosos con discursos incendiarios como el de el hoy senador Gustavo Petro, invocando una movilización ciudadana cuando para eso está el Estatuto Anticorrupción y deberían canalizar cualquier inconformidad por esa vía a 30 o 40 días del nuevo gobierno. Es que ni siquiera hemos completado los 100 días y ya queremos crucificar al presidente Duque porque está haciendo o porque no está haciendo. Si avanzamos, Augusto, podríamos hablar de una piedra en el zapato del presidente Iván Duque y podríamos señalar a su gabinete. Es decir, en 30 días ha sido complejo. Esa elección del gabinete al inicio uno empezó como a aplaudirla, daba mucho de qué hablar, había igual mujeres y hombres, personas de otros sectores, uno estaba como atento a si eran los que designaba el expresidente Álvaro Uribe o eran hombres de Iván Duque, pero hoy, por ejemplo, tenemos al ministro Botero de Defensa hablando de la protesta social. Dice que grupos armados financian la protesta social. Sin duda es una frase que en Colombia
pega muchísimo y pega muy duro. Pero del otro lado tiene al director de la UNP, donde por meses se había dicho, o años, incluso en el gobierno Santos, que la matanza o el asesinato de líderes no era sistemática, y al primero o segundo día que ponen al director de la UNP, el señor dice, los asesinatos de líderes sindicales o de líderes sociales es sistemático. Entonces también va en contra, pues digamos, de lo que siempre ha dicho el gobierno y el Centro Democrático. Por ponerles un ejemplo, tenemos al ministro de Hacienda, en menos de un mes, envuelto en unos escándalos del pasado, pero que vienen a colación y no caen nada bien en el gobierno. ¿Ese gabinete le está costando? La pregunta es, ¿qué está pasando en los pasillos de Casa de Nariño? ¿Quién tiene el mando? ¿Cuál es el tipo de carácter que se imprime en el gobierno? Está bien, es que la voz oficial del gobierno es el presidente de la República, aquí y en cualquier país. ¿Sí? Independientemente también del modelo que se desarrolla. Y sumo porque me acuerdo de otra, y la ministra de Interior teniendo sus problemas para incluso armar esa mayoría que parece gelatinosa ahí en el Congreso, por sumarle otra. Entonces fíjate que o el presidente le imprime carácter al gobierno, a sus ministros, y impone disciplina, o esto no va a terminar muy bien para el mismo presidente Iván Duque. Fíjate que hablando de esas iniciativas de ir al ataque, de que el gobierno dé el primer paso, por ejemplo, en la agenda legislativa, José, hay que decir la verdad, Cambio Radical, que es un partido que hoy se declara en independencia, para sorpresa de muchos porque pensaban que Germán Vargas de pronto iba a ser un aliado de Iván Duque, pero declarándose en independencia le ha marcado la agenda legislativa al gobierno. Las reformas que recogió de su programa de gobierno que presentó a los colombianos en campaña presidencial, la está ejecutando en una agenda legislativa. Yo creo que el gobierno pues se tiene que sorprender. Chévere, eso me gusta, que los partidos aporten, que los discursos se aterricen en iniciativas legislativas, pero uno supondría que la iniciativa legislativa a 30 días de gobierno, pues que la tenga el gobierno, y además cosa parece, que no ha sucedido. Claro, además parece que esa mayoría que no lograron construir las ha sorprendido, porque imagínense, la primera, la elección del Contralor, ¿no? Sobre ese punto, yo Augusto, viendo las coincidencias que pudo tener Vargas Lleras con lo que fue la plataforma de campaña Duque, no me preocuparía, porque es que a mí lo que sí me preocupa es que el Congreso en este momento no está del todo dispuesto a apoyar las iniciativas de gobierno, insisto, porque lamentablemente el estilo de gobernar que está imponiendo el presidente Duque es muy diferente al del presidente Santos, que era el que hablaba de la no sistematicidad del asesinato de líderes sociales. Esa no ha sido la defensa de este gobierno. También lo dijo el Centro Democrático. No, también lo dijo el Centro Democrático. Fabio, ¿quién lo dijo? El expresidente Álvaro Uribe. No le he escuchado al expresidente Uribe decir nada relacionado con eso, y en el debate de control político, especialmente ahora que hablaban de los líderes sociales. En el debate de control político que hubo en la Cámara no le escuché ninguna expresión al ministro Botero relacionado con eso. Pero entonces a lo que iba respondiendo un poco lo que decía Augusto es que esa coincidencia que yo vi en campaña entre algunas propuestas de Duque y Vargas Lleras, pues me parece que ahora que la bancada de Vargas Lleras es la que está presentando esas iniciativas, me parece sano, porque de esa manera podemos avanzar en una agenda legislativa que de pronto, siendo de origen gubernamental, por cuenta de este intercambio de mermelada que ya conocemos bien, uno no avanzaría como debería avanzar. Si lo hacen cualquiera de las bancadas y logramos generar algún consenso alrededor de esos temas, bienvenido sea, porque es que ahí podemos tener un muro de contención para que este gobierno avance como se quisiera. Pero es el gobierno, entonces la pregunta es, si el gobierno es el que está imponiendo la agenda, el que está marcando una ruta y unos derroteros, o si está navegando es con una agenda prestada. ¿Y para usted es agenda prestada? Es una agenda prestada. ¿Y para José? No, para mí es una agenda propia que en este momento no necesita del Congreso, como más adelante sí se va a necesitar. Claro. Y en la medida que logremos generar consensos, pues podemos avanzar con una agenda prestada o propia, pero lo importante es que sea una agenda que le sirva al país. Pero mira, el proyecto de justicia, ya Cambio Radical salió a decir que era un plagio y que la de ellos era más completa. Claro. Pero pues se pueden unificar los dos proyectos y hacer de los dos una sola iniciativa que le sirva al país. Fabio. Yo creo que Cambio Radical y Centro Democrático e Iván Duque se van a poner de acuerdo en la reforma tributaria. Porque si uno ve lo que presentó Cambio Radical, ¿sí?, tiene en el 80% o el 90% los mismos temas que ha tocado Alberto Carrasquilla, el ministro de Hacienda. Menos impuestos para los empresarios, ¿sí?,
aumentar la base tributaria en las personas naturales, pasar de 2,5 millones a 5, e incrementar el IVA. Esas propuestas las presentó en Cambio Radical. Entonces yo creo que van a haber consensos, porque ahí va a haber cono sin mermelada, una forma de atender las presiones que ha hecho el Consejo Gremial Nacional y las corporaciones, tanto multinacionales como nacionales, y es que les tienen que rebajar los impuestos. Sí. Entonces yo sí creo que aquí hay un problema y está bien exactamente que se desarticule, ¿no? Está bien, a nosotros nos sirve, los que estamos aquí en la oposición del gobierno, nos sirve que se desarticulen, perfecto, significa que tienen algunas prevenciones sobre uno y otro tema. Sí. Pero en este tipo de la agenda, especialmente la agenda económica, social y laboral, van a coincidir Cambio Radical y Centro Democrático, con absoluta seguridad. Y la oposición va a tratar exactamente de desarticularlas con muchas de las opiniones de los otros partidos. Primero, alternativos, y segundo, de aquellos o que se han declarado independientes o que de pronto no les han dado la mermelada, lo que sea, pero que van a servir exactamente para desarticularlas. Otra papa caliente de este gobierno, las negociaciones con el ELN, la más reciente determinación adoptada por el presidente Duque tuvo que ver con ese futuro de negociaciones de paz. El jefe de Estado colombiano confirmó que no designará negociadores por parte del gobierno hasta que el grupo guerrillero no suspenda sus actividades criminales y suelte a todos los secuestrados. Yo le quiero decir a ese grupo armado organizado que acá tiene toda la voluntad, pero la voluntad más importante en este momento parte de los que quieren por la violencia seguir ganando espacios con el Estado. Si suspenden esas actividades criminales y están dispuestos a fijar esa agenda, acá tendrán un gobierno dispuesto a empezar esa exploración. Aquí, Augusto, podríamos hablar de coherencia frente a como lo que sabíamos, como eran las directrices del presidente, del candidato Iván Duque y ahora presidente. ¿Cómo se ha manejado el tema? Sí, yo creo que hay una postura de una misma línea, diciendo, si hay del otro lado, en otra orilla, una voluntad de paz, a este lado también encontrará una mano extendida. Y obviamente, pues, uno no puede criticar al presidente cuando... si el ELN actúa no en consonancia con lo que se está solicitando, que es acciones de paz, acciones de diálogo, ¿sí? Ya lo aprendimos de un largo proceso con las FARC. Entonces, pues, al presidente no le queda otra sino decir, emitir ese mensaje. Hombre, si ustedes tienen real voluntad de paz, acá encontrarán una mano amiga para seguir conversando. Pero en un país polarizado como este, Augusto, hay quienes no están viendo bien esa posición, porque está diciendo más bien, está botando la mesa. No tiene interés en negociar con el ELN. No. El mismo ELN dice que si esto fracasa es culpa del gobierno. No. El ELN, y yo creo que ahí no nos podemos equivocar, pues la opinión pública no puede equivocarse. El ELN no puede seguir secuestrando y al mismo tiempo pedir que lo dejen sentar a una mesa de negociación. O sea, esas prácticas de presionar mediante la violencia una negociación de paz, yo creo que ya están aprendidas después de las FARC. Fabio, ¿cómo se ha manejado ese tema? Aquí hemos tenido múltiples experiencias de esa manera, en las cuales muchas veces se han sentado conos sin secuestradores, conos sin actos terroristas, ¿sí? O cualquiera de esas circunstancias. Evidentemente, el problema yo creo que está determinado porque, primero, el gobierno de tiempo atrás ha venido, el que hoy es gobierno, hoy ha dicho de tiempo atrás que hay que hacer trizas a los acuerdos de paz. Ha venido modulando la expresión, pero al fin y al cabo no han sido partícipes de ese acuerdo de paz. Estuvieron en contra de él, del acuerdo que se hizo con las FARC, y obviamente que han estado en contra con las conversaciones con el ELN. O sea que de tal manera cualquier desprevenido lo que dice, pero es que este gobierno no está de acuerdo con la paz. Puede inventarse el mecanismo que quiere. Inclusive el ELN desafortunadamente le da pretextos para seguir en esa política, que yo diría exactamente, por lo menos desde la posición desde la CUT, nosotros siempre hemos rechazado lo que es el secuestro y los actos terroristas, que no debería estarse utilizando ese mecanismo. ¿Pero usted cree que pase lo que pase, que haga el ELN, a este gobierno no le interesa negociar con el ELN? Por lo menos si nos atendemos a todo lo que hizo en el plebiscito y en lo que hizo exactamente en el Congreso de la República frente a los proyectos derivados exactamente del acuerdo de paz, hemos de pensar que este gobierno no está interesado. Pero ¿y si escuchan al presidente Duque? ¿Cómo? Es decir, porque usted está viendo el pasado, pero si escucha al presidente Duque hoy. Está desarrollando esa idea con un pretexto genial, que se lo da desafortunadamente el ELN. José y Andrea, Augusto. yo veo un gobierno
que en esto tiene una posición monolítica, como en muchos otros temas, que no se deja chantajear, en este caso, de un grupo armado como el ELN, que en plena negociación sigue con los secuestros, sigue volando oleoductos, sigue en atentados contra la población civil y contra las unidades militares. Es decir, que esa es una exigencia, que la puerta de paz está abierta en la medida que ellos quieran acogerse a las reglas del Estado de Derecho, y para hacerlo tienen que empezar por entregar a todos los secuestrados, que es lo mínimo que se les podría pedir. Se les dio un plazo de 30 días. El ELN ha venido entregando los secuestrados a cuentagotas, tratando también ahí de ejercer cierta presión, pero insisto que este es un gobierno que no se deja chantajear, y mientras no entreguen los secuestrados seguirá el accionar de la fuerza pública, que ya van 60 capturados del ELN, que es otra de las medidas a resaltar en estos primeros 30 días de gobierno. Entonces la decisión no está del lado del Estado, es que se han hecho todas las concesiones posibles con lo que viene del acuerdo de paz o del acuerdo de La Habana con las FARC. Y estos señores quieren seguir delinquiendo, están desaparecidos muchos los de los excomandantes de las FARC, y ese sería otro de los temas a hablar. Este gobierno ha llegado con toda la disposición, se ha respetado la JEP, que es la estructura o es la columna vertebral del acuerdo, y quienes están haciendo trizas el acuerdo, a diferencia de lo que dice Fabio, son los mismos violentos que quieren seguir delinquiendo, que quieren seguir con el negocio del narcotráfico, y que son los que verdaderamente no están dando muestras de paz en este momento. Te debo la palabra, Augusto, tengo que hacer una pausa. ¿Cómo ha sido el primer mes de gobierno del presidente Iván Duque? El hashtag de hoy es #ZumDuque. Catalina dice, ya tenemos opiniones de nuestros televidentes, solo lleva un mes en el poder, aún no podemos considerar qué tal ha sido su desempeño, hasta el momento solo han sido anuncios, pero ninguna acción notable. Richard comenta, completamente pésimo el desempeño, en tan poco tiempo ha logrado desestabilizar el proceso de paz y los diálogos con el ELN, que presidente prefiere la guerra en lugar de la paz. María dice también en nuestro Twitter, el presidente Duque en su primer mes ha demostrado resultados ante sus promesas de campaña. Considero que el balance es muy positivo. Estamos debatiendo hoy en Suma la Noticia cómo ha sido el primer mes del gobierno del presidente Iván Duque. Vamos cerrando en este último bloque, si les parece. Ah, mentira, le debía la palabra a Augusto. Estábamos hablando en el bloque pasado sobre cómo se ha manejado el tema del ELN. Para cerrar, Augusto. No, solamente para advertir algo, y es que el ELN no puede pretender negociar con el presidente Iván Duque de la misma manera como las FARC negociaron con el presidente Santos. Ahí se va a equivocar y se va a estrellar el ELN. ¿Qué se espera para los próximos 100 días? En Estados Unidos es muy famoso no el primer mes, sino los 100 primeros días. Entonces, yo le decía ahorita a Fabio en el comercial que ni siquiera le va a dar el chance, como decimos en algunos países de América Latina, de los 100 días, Fabio. No, primero que todo, pues... ¿O qué esperan ustedes de estos próximos días? Nosotros esperamos que él termine su periodo, ¿sí? Yo creo que, salvo situaciones excepcionales en la vida política del país, uno espera simple y llanamente que los 4 años los termine, hace parte de la regla del juego, digamos, que existe para electoral, para este tema, y por tal motivo, pues nosotros solamente estamos diciendo que vamos a hacerle la oposición a todas y cada una de estas medidas, y mejor que nos las hagan con anuncios, por lo menos nos da la posibilidad de reaccionar, y es lo que estamos haciendo, ¿sí? Y creemos que va a ser muy traumático estos 4 años con el presidente Duque. Primero, porque ya hay una inconformidad muy grande que quedó reflejada en las elecciones presidenciales, ¿sí? Hay un proyecto alternativo en el país que ha tenido una resonante votación. Inclusive la consulta anticorrupción hace parte como de ese fenómeno de inconformidad creciente que existe en el país, ¿sí? Que obviamente ha tratado de recoger la Duque, pero que muestra eso, y que en el futuro eso se va a agravar. Y con absoluta seguridad que el próximo... ¿Y por qué se va a agravar, Fabio? Porque las medidas son todas absolutamente recesivas en términos económicos y regresivas en términos sociales. Entonces, pues imagine que una reforma tributaria me saque a mí los poquitos pesos que tengo en el bolsillo. Eso no es una medida progresiva. Y entonces yo me voy a escandalizar con eso. Y si adicionalmente me suben el IVA, ¿sí?, a toda la canasta familiar, pues me voy a indignar con eso. Y si adicionalmente tengo que escuchar al doctor Botero diciendo que me van a matar porque en la protesta social, en la cual yo estaré con absoluta seguridad, está financiada por grupos armados ilegales, le dije, no, mejor dicho, yo creo que va a ser muy traumático para él. Mejor dicho, el presidente Duque va a ser
algo así como el trampolín para un gobierno democrático, progresista y alternativo en Colombia, cosa que va a ser muy positivo. José, y el primer escenario de esos van a ser las elecciones territoriales de octubre del año entrante. Yo le diría a Fabio que guardemos un poco la calma, que no seamos tan alarmistas. Este es un gobierno que ha mostrado capacidad de diálogo, capacidad de trabajo, capacidad de liderazgo, capacidad de generar consensos con un mandato claro. Entonces yo en los próximos días veo lo que ya ha sucedido, el presidente Duque recorriendo el país en sus talleres, construyendo país, escuchando a la ciudadanía, implementando un decreto para hacerle lucha frontal al microtráfico, que es un llamado a gritos. Aquí habíamos hablado mucho de las encuestas, pero no se nos olvide que en esa última encuesta el 68% de los colombianos están de acuerdo con la propuesta de decreto para luchar contra las drogas y contra el tráfico de drogas. Es decir, que yo sí lo veo con cierto optimismo. Un presidente con liderazgo no solamente nacional, sino regional. Ya vemos los avances en la reunión de Quito, donde ya 13 países del continente están prendiendo las alarmas frente al tema de Venezuela, con una relación fluida con el gobierno norteamericano, que eso le da tranquilidad y cierta estabilidad a la región. Entonces yo creo que el balance puede ser mucho más alentador. También me encanta ver cómo el presidente de la República y el fiscal general de la Nación completamente articulados en una lucha de política criminal, generando arrestos bajo las condiciones legales, porque así se funciona en un Estado de Derecho, y Duque es un demócrata como lo somos en el Centro Democrático, así algunos quieran decir lo contrario. Jugamos es bajo las reglas de la Constitución y la ley, y le pedimos a la contraparte que haga exactamente lo mismo para que funcione esta democracia. Augusto, en todo caso han sido 40 días de trabajo, podríamos decir. Estaba la reforma tributaria, lo del IVA, lo del alza del sueldo mínimo, el decreto de la dosis mínima, la reforma a la justicia. Seguro se me quedan algunos en el bolsillo. De lo que has nombrado realmente que se ha concretado. O sea, ahí hay una cuestión que hay que determinar, que lo más concreto si es de su iniciativa o si es de iniciativa de terceros. Insisto mucho en eso, porque es que el gobierno es eso, gobernar es poner en la agenda, es tener la iniciativa. Y entonces yo creo que en los próximos días, si las cosas siguen como van y las señales que se han emitido hasta ahora se siguen multiplicando, la verdad no la va a tener fácil el presidente Duque. Yo, por lo menos, este gabinete no lo veo superando el año. Yo creo que antes... Y le está dando mucho para algunos. Antes del año yo creo que van a ver ahí... Yo creo que el alarmista soy yo. Sí. No, pues es que uno ve las señales. Me gusta eso, Fabio. El primer cambio en el gabinete, ¿cuándo se va a dar? A ver, saquemos la bolita. No tengo ni idea. ¿No? No tengo la menor idea. Pero ojalá que el primero sea Carrasquilla. ¿Quién es el primero en irse? Carrasquilla y después Botero. Y José, ¿usted cuánto le da a este gabinete? Sí. No a todos, pero a ver, el primero, ¿cuándo sale? Duque quisiera, y así lo digo en campaña, que ojalá fueran ministros de 4 años, porque esa sería una verdadera... Pero hay una moción de censura para uno, a ver cuánto. Pero si habrá pasa. que verla, porque no, se queda por ahora. Y el presidente salió a respaldar al ministro Carrasquilla y hay que permitirle, generarle la confianza que los ciudadanos están solicitando, pero que este gobierno sé que va a saber corresponder. Bueno, nos llamamos cuando salga el primero, a ver cómo nos va. ¿Cómo ha sido el primer mes de gobierno del presidente Iván Duque? El hashtag es #SumDuque. Camila dice que la salida de UNASUR nos demuestra a todos los colombianos que el presidente busca afectar las relaciones exteriores de nuestro país. A la fecha se puede considerar que su desempeño ha sido bastante regular. Miguel dice, los planes de seguridad como el Plan Diamante, el que hace la paga, seguridad con legalidad, han brindado un ambiente de paz y tranquilidad a los ciudadanos. Es un excelente gobierno el del presidente Duque. Y Andrés, pésimo. Sus planes de gobierno no ayudan en nada al país. Empeoramos si sigue en el poder. Vamos llegando al final del programa. Hoy hablamos sobre el primer mes de gobierno del presidente Iván Duque. Tuvimos muchas opiniones y sobre todo un gran debate aquí en el estudio. José Uzcategui, Fabio Arias, Augusto Reyes, mil gracias por haber estado con nosotros hoy. Nos vemos a los 100 días, ¿les parece? Sí, gracias. Perfecto, excelente. Al presidente que se pellizque. No ha sido fácil. Soy Andrea Bernal y nos vemos el lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes con otros temas de debate.